Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Hablando de. Estamos en septiembre de 2025, un momento clave para los mercados y para todos los que invertimos con visión de futuro. Hoy me acompañan Álvaro y Roberto y juntos vamos a tratar de responder la gran pregunta: ¿qué podemos esperar de los mercados de aquí a final de año y dónde están los principales riesgos y oportunidades? Para ello, lo que queremos es tener un diálogo ágil, sin discursos largos, para que ustedes se puedan llevar respuestas claras y prácticas. Así que nada, sin más, empiezo contigo, Álvaro. Después de 2 años de elevada inflación y con riesgos de recesión, ¿podemos decir que lo peor lo hemos dejado atrás o seguimos estando en un terreno frágil? Bueno, Belén, pues yo te diría que quizá los riesgos más relevantes que habíamos identificado a principios del año 25, pues sí que los hemos dejado atrás. Concretamente, lo que más nos preocupaba pues era el impacto de los aranceles sobre la inflación y sobre el crecimiento económico, y parece que ese riesgo extremo pues ya ha quedado un poquito más diluido. ¿Quiere esto decir que estamos en una situación de completa normalidad? Pues todavía no, todavía quedan pues determinados elementos que se deben normalizar. Desde un punto de vista de crecimiento económico, te diría pues que estamos viendo que Estados Unidos está desacelerando, pero parece que de manera controlada. En Europa tenemos una situación de estabilidad, el crecimiento europeo sostenido pues por el consumo interno y por la bajada de la inflación, y en China pues tenemos una situación frágil con una economía pues que todavía sufre pues una pérdida de demanda interna y una crisis inmobiliaria, ¿no? Desde un punto de vista de actividad, pues esa sería un poco la foto que tenemos ahora mismo. Desde un punto de vista de inflación, pues te diría que en Estados Unidos todavía está por encima de los objetivos de la Reserva Federal, en Europa no, en Europa estamos ya en los objetivos del Banco Central Europeo, y en suma te diría que bueno, pues parece que el entorno que tenemos ahora mismo sí responde a lo que esperábamos a principio de año, es decir, desaceleración económica suave, inflación convergiendo poco a poco hacia los objetivos de los bancos centrales. Gracias, Álvaro. Y Roberto, vamos contigo. ¿Qué podemos esperar de los bancos centrales en estos próximos meses, en concreto de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo? Y también si puedes hacer un poco de reflexión de si la Reserva Federal va a seguir pudiendo mantener la independencia frente a los ataques de Trump. Bueno, pues empezando por la última cuestión y la más polémica, efectivamente, es pues que seguimos observando esa injerencia política y esas presiones políticas hacia la institución, que de momento los inversores, bueno, pues parecen distinguir claramente de lo que es una presión política, que es verdad que podría, bueno, pues empujar hacia un recorte de los tipos un poquito más acelerado de lo que los datos realmente lo reflejan, o lo que sería pues una pérdida de credibilidad de la institución, que de momento, como decíamos, no observamos eso en los mercados, ¿no? Por la parte de los bancos centrales, pues y tal y como apuntaba Álvaro, la primera parte del año la Reserva Federal se ha movido en un entorno más incómodo, con una inflación todavía elevada que no termina de acercarse al objetivo del Banco Central, y un mercado laboral, bueno, pues ciertamente robusto, que está dando paso hacia un enfriamiento y que permitirá efectivamente que esta parte final del año tengamos bajadas en el precio del dinero al otro lado del Atlántico. La primera tan pronto como este mes de septiembre, seguida de una segunda durante el mes de diciembre. Mientras que en Europa lo que hemos visto es que hemos ido a pie cambiado. Hemos visto una primera parte del año con contundencia del Banco Central Europeo a la hora de recortar tipos para bueno, pues estimular una economía que ciertamente está más o menos estancada, dependiendo de qué país, y que bueno, pues ese gran camino, ese gran recorrido ya lo ha hecho y de momento está en una situación de esperar y ver, ¿no? De manera un poquito más cauta. Bueno, con todo esto lo que se pone de manifiesto es que siempre tenemos que invertir con un proceso inversor disciplinado y también pues, con gestión activa que nos permita adaptarnos a todos estos acontecimientos que se pueden ir sucediendo. Y hemos hablado de macro, hemos hablado de bancos centrales, también no podemos olvidar hablar de riesgos, que tú también has comentado un poco al comienzo de nuestra intervención. Ahí sí que destacaría el riesgo geopolítico, concretamente el riesgo de Ucrania, ¿no? Con una guerra tan larga que al final está condicionando el suministro energético en toda Europa, también el gasto en defensa.
También tenemos que tener en cuenta el riesgo de la creciente rivalidad entre Estados Unidos, China y resto de países mundiales, que al final pues, se está traduciendo en la imposición de aranceles, en restricciones tecnológicas y, en definitiva, lo que está haciendo es quebrando el mercado a nivel mundial y el comercio. Y por ello, bueno, todo esto, además, hay que añadirle, ¿no?, también la fragilidad política de algunos países clave como Francia, Reino Unido, Japón, y todo esto quizás pues, podría hacer que ese aterrizaje suave o esa desaceleración al final se produjese de una manera más abrupta. Y bueno, pues como riesgo que podemos pensar en positivo, que ya lo hemos un poco, que se ha moderado muchísimo, ¿no? Este riesgo es el riesgo que comentabas al principio, ¿no? De que en los primeros meses del año pues el riesgo de subidas verticales de inflación estaba ahí muy presente y ahora la verdad es que se ha moderado pese a los aranceles. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de mercados. Si os parece, Roberto, empiezo contigo. Vamos a hablar del mercado de renta fija y si pudieras compartir qué esperamos de la renta fija para los próximos meses y también si sigues viendo que se pueden volver a suceder tensionamientos en el tramo largo de las curvas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, la noticia más positiva que tenemos es que la renta fija y la deuda soberana en general, bueno, pues tiene un horizonte, un porvenir muy positivo, ¿no? Lo hemos comentado, al final sigue teniendo unas tires positivas en un escenario de menor inflación, con lo cual los tipos reales que vamos a tener son claramente positivos. Pero también es verdad que hay que ser selectivos, no todo vale. Tú lo apuntabas, ¿no? Hay partes que podemos estar más tranquilos o más confiados y hay otros segmentos de la deuda pues que hay que ser un poquito más vigilante. En el caso de Estados Unidos, las emisiones de más corto plazo, pues indudablemente van a evolucionar, van a bailar al ritmo de la Reserva Federal y cómo evolucione esos tipos de interés. Mientras que la parte larga, pues indudablemente va a estar afectada por dos factores. El primero de ellos, que es la prima a plazo, que indudablemente pues, por emitir a mayores vencimientos se va a exigir una rentabilidad superior, pero sobre todo lo que está ahora mismo más en tela de juicio, como tú bien has apuntado, es bueno, pues un entorno de mayor déficit, como parece que nos está arrastrando las políticas de la administración Trump, pues indudablemente va a arrastrar también a que tengamos un mayor número de emisiones y un mayor número de emisiones pues va a hacer que las tires se mantengan presionadas y por tanto pues podríamos observar pues, cierto tensionamiento en los precios de mayor plazo, ¿no? Mientras que en Europa bueno, pues la visibilidad es mucho mayor, lo hemos apuntado, la inflación está cerca ya en el objetivo del Banco Central Europeo, un Banco Central Europeo que se mantiene mucho más estable en su política y, por tanto, bueno, pues, con el permiso de determinados países que también hemos visto, como puede ser la cuestión de Francia, incluso de Alemania, que puedan tener desvíos presupuestarios o aumentos en el déficit que podría erosionar un poquito esa prima de riesgo, pues a priori el horizonte es mucho más positivo, ¿no? Y ya por concluir y como resumen, y con todo lo que hemos contado, quizás lo más interesante dentro del mundo de la renta fija son las duraciones un poquito más intermedias. Como digo, hay valor en la renta fija y además en el hipotético escenario de un enfriamiento más acusado que comentabais, pues la renta fija siempre tiende a tener un comportamiento claramente defensivo, ¿no? frente a esa volatilidad. Está claro, Roberto. Álvaro, ahora paso contigo a hablar de renta variable, de bolsas, qué podemos esperar en los próximos meses y también si puedes matizar si vemos que el mercado va a seguir tan condicionado por el sector tecnológico como está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, ¿no? Con esa concentración de crecimiento en la tecnología. Sin duda, Belén, ese es uno de los factores de riesgo que tenemos actualmente, que es que pues la inteligencia artificial está siendo, yo te diría que el principal motor de las bolsas en Wall Street. Y bueno, y esto nos genera oportunidades y también riesgos, ¿no? La oportunidad, yo diría, pues que tiene que ver con que la inteligencia artificial va a ser un motor interesantísimo para la renta variable en los próximos años. Es un factor disruptivo que nos va a acompañar probablemente como impulso a los mercados bursátiles. ¿El riesgo cuál es? Pues el riesgo que todas estas inversiones
masivas que están haciendo las grandes tecnológicas en centros de datos, en chips, para desarrollar la inteligencia artificial, que en algún momento se pueda poner en duda su rentabilidad futura y eso pues pueda penalizar a las valoraciones. En cualquier caso, yo te diría que va a ser, en general pensamos que va a seguir siendo un motor interesante en Estados Unidos. En Europa vemos valor en bancos, vemos valor en industriales, vemos valor en defensa. Sin embargo, en el resto de sectores, pues quizá no veamos unas oportunidades tan claras. Y en China, bueno, pues estamos por una parte viendo bolsas que son baratas, por otra parte vemos una economía que todavía arrastra problemas, que todavía es frágil y los inversores están a caballo entre esa fragilidad económica y las esperanzas de estímulo que puedan hacer que la situación se equilibre. Pues muchas gracias, Álvaro, pero a mí me gustaría también matizar algo lo que está ocurriendo en este año, en lo que llevamos de año con la divisa, ¿no? Efectivamente, la divisa, la debilidad del dólar está drenando mucha rentabilidad a los inversores en euros y no solamente por sus inversiones en Estados Unidos, sino también por sus inversiones en los mercados globales debido a la fortaleza del euro en su cruce con el resto de divisas, ¿no? Y así que sería bueno a lo mejor que comentásemos cuál es la visión desde BBVA Banca Privada de la evolución del dólar de aquí en adelante, ¿no? Aunque bueno, ya sabemos que esta es la pregunta del millón, la evolución de lo que puede hacer el dólar en el corto plazo, pero bueno, sí que yo creo que merece la pena un poco una reflexión sobre ello. Perfecto, Belén. Yo, antes de entrar en el dólar, quizá me falte matizar un mensaje final para la renta variable, que básicamente pues, es constructivo, ¿no? Es decir, que tenemos un entorno de cara a los próximos meses pues, que sigue pareciendo favorable. Quizá incluso haya menos elementos de riesgo ahora que hace unos meses. Por ejemplo, la Reserva Federal ya está recortando otra vez los tipos de interés y eso da un soporte bastante interesante para la renta variable. Por lo tanto, el primer mensaje es constructivo, ¿no? Seguimos pensando que la renta variable puede seguir extendiendo su inercia alcista hasta final de año. Y en cuanto a lo que me comentas del dólar, bueno, pues los niveles actuales que tenemos, pues básicamente son lo que piensa BBVA Research que vamos a tener para el conjunto del año 25, por lo tanto, pues aquí tampoco esperamos debilidad adicional del dólar. Dicho lo cual, nosotros pensamos que el valor del dólar como diversificador de carteras va más allá de la tendencia de corto plazo que pueda tener. El dólar nos ayudó mucho en el año 23, en el año 24, en el año 25 nos está penalizando, pero lo tenemos en cartera por su papel diversificador, porque normalmente el dólar lo hace bien en momentos de volatilidad de mercado. Nosotros también estamos convencidos de que el dólar es la divisa por excelencia del mundo, no tiene rival ahora mismo, ni en el corto ni en el medio plazo. Por lo tanto, los inversores van a seguir teniendo que invertir en dólar como parte sustancial de sus carteras. Está claro. Pues también hemos hablado de renta fija, de renta variable y me gustaría añadir cuál es nuestra visión en cuanto a los mercados privados. Refiriéndome a mercados privados, pues la inversión en infraestructuras, inmobiliario, deuda privada, private equity o capital privado. Y en este sentido, la verdad es que la incorporación de esta clase de activos en las carteras de los inversores cada vez está teniendo más auge y esto es debido a que ofrecen un papel de diversificación que va más allá de la diversificación que ofrece el resto de activos precisamente por su bajísima correlación con el resto, ¿no? Y en estos momentos a nosotros nos parece muy interesante la inversión en private equity y concretamente en coinversiones en el segmento low mid market, entrando en compañías con bajo apalancamiento, con valoraciones atractivas y con capacidad de generación transformacional. Y en este sentido, siempre recordamos que lo debemos hacer de la mano de gestores especializados, gestores con mucha experiencia y que tengan acceso precisamente a estas oportunidades de inversión. Bueno, ya que hemos repasado macro, bancos centrales, riesgos, hemos hablado de renta fija, variable, mercados privados, luego con todo esto, ¿cómo lo aterrizamos en las carteras, ¿no? Y aquí sí que podemos lanzar el siguiente mensaje que yo creo que todos compartimos, y es que es imposible adelantarnos a todos los eventos futuros,
pero sí que es necesario preparar nuestras carteras para poder resistirlos de la mejor manera posible. Y por ello, pues yo partiría de 3 premisas. Por un lado, la diversificación adecuada, pues seleccionando en las carteras activos de renta fija de calidad, siendo selectivos en renta variable, buscando oportunidades de inversión en mercados privados. En segundo lugar, también es muy importante la liquidez y la capacidad de cobertura en las carteras para podernos mover con agilidad ante los distintos acontecimientos que se puedan suceder. Y también no me gustaría olvidar la importancia de la sostenibilidad, porque incorporar los factores medioambientales, sociales y de gobernanza en los procesos de inversión, al final pues, le dan más estabilidad a la cartera y supone una fuente de valor en el medio plazo y en el largo plazo también, por supuesto. Y no sé cómo lo veis esto. Bueno, sin duda, Belén, yo creo que lo has enumerado muy bien todos los factores. Al final, el hecho de tener una cartera de inversión lo más rico en cuanto a activos y, por tanto, en cuanto a expectativas de rentabilidades de manera muy heterogénea, pues al final lo que te permite es tener pues, una gran consistencia en la cartera, ¿no? Que sea una cartera todoterreno, ¿no? Que sea capaz de beneficiarse de escenarios alcistas de los mercados tradicionales y de manera descorrelacionada cuando vienen un poquito mal dadas, ¿no? Hay volatilidad. Y yo añadiría, Roberto, también, que soy muy pesado con este tema, siempre lo digo, la disciplina. Es decir, que me parece muy importante intentar aislarnos del ruido del corto plazo, de la volatilidad, de las noticias del día a día y no perder de vista el objetivo estratégico que tenemos en la cartera. Es importantísimo no mover la cartera cuando no es necesario, simplemente porque el ruido nos obliga a hacerlo. Total. Pues muchas gracias. Yo ya, para terminar, simplemente recordarles que en BBVA Banca Privada queremos estar muy cerca de nuestros clientes para acompañarles en sus decisiones de inversión y por ello recordarles que toda esta información la pueden contrastar y profundizar en ella con sus banqueros privados y también a través de nuestros canales web y app. Y sin más, muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su interés y esperamos verles pronto en la próxima edición de Hablando de.